Bueno, buenas tardes. En nombre de Alzheimer Argentina, le doy la bienvenida a las personas presentes. Como cada jueves que tratamos de ayudar a las familiares y a los cuidadores de los pacientes con demencia. Y en esta oportunidad, una vez más, decidí hablar de este tema que es tan importante. eh, para mí es sumamente importante porque me dedico hace muchísimos años a esto, eh, teniendo en cuenta que el paciente tiene todos sus derechos, por supuesto, y hay que ayudarlo en su vulnerabilidad absoluta, pero también tenemos que pensar a la hora de que se está haciendo un diagnóstico de un posible, probable Alzheimer o cualquier otra demencia, que quien va a cuidar también tiene altísimos riesgos de convertirse en paciente. ¿Por qué no me pasa? Ahí está. No. Bueno, Eh, em, lo que hoy me voy a dedicar fundamentalmente, no porque no queden impactados también los otros cuidadores, es a lo que llamamos los cuidadores informales, que son aquellos que no son pagos y aquellos que no están formados desde el estudio o desde lo que sea de la carrera, sino que generalmente son familiares. Así que eso hago la aclaración porque tiene algunas diferencias. Esta frase me encanta. Cuidar a un paciente con demencia es un difícil arte que requiere paciencia, compasión y amor. Y muchísima más paciencia, diría yo, ¿no? Creo que es una de las virtudes que más presente tiene que estar con un montón de otros procesos que el cuidador va a tener que poner en marcha a la hora de cuidar. Sabemos que cuando se hace el diagnóstico, en realidad no solo de demencia, sino de cualquier patología que requiera de asistencia, que sea una patología crónica, por el tipo de características, fundamentalmente de las de Alzheimer y de otras patologías crónicas, se va a dar en el sistema familiar o en el sistema al que pertenece la persona afectada distintos fenómenos. Sin embargo, alguien se va a convertir en cuidador principal. Generalmente lo que pasa o son fuerzas centrífugas o fuerzas centrípetas. O la familia tiende a juntarse más, o la familia tiende, o los miembros a los que pertenece esta persona, tiende a disgregarse y a irse cada uno por una punta. Entonces, también esto nosotros como profesionales y ustedes como familias o también cuidadores, es importante que puedan darse cuenta dónde están parados, porque también de esto, que es tan básico, va a depender muchísimo de la evolución. Por supuesto que no es casual si hay fuerzas centrífugas o centrípetas, sino que tiene que ver con la historia de ese sistema. ¿Sí? Hoy no nos vamos a detener en eso, pero sí sabemos que mirando para hacia adelante, nosotros cuando evaluamos a una familia o si el paciente tiene un medio que es contenedor y demás, también vamos a evaluar eh, cómo se comporta el medio en el que pertenece. Y yo fundamentalmente que me ocupo del cuidador principal o del familiar cuidador, voy a tener mucho en cuenta esto. Entonces, ¿cómo definimos a la carga del cuidador? Como el grado en que la salud física, emocional, la vida social o la situación financiera del cuidador informal se ven afectadas negativamente como consecuencia del cuidado del paciente. El cuidador eh, empieza a descuidarse tanto emocionalmente como las cuestiones médicas. Por supuesto que la vida eh, social empieza
a retraerse. Y la cuestión financiera, una porque en algunos casos empiezan a faltar a los trabajos por cuestiones obvias, y otras porque aumentan muchísimo los gastos. Entonces, ahí se da un fenómeno que, bueno, empieza a complejizar aún más todo este proceso. Si bien cada vez más las obras sociales o prepagas empiezan a cubrir ciertos gastos, nunca llegan a cubrir la mayoría de los gastos que esta enfermedad tan costosa desde todo punto de vista. Y además a eso le tenemos que sumar si pierden el presentismo, si son independientes, si no pudieron facturar o hacer alguna producción. Entonces, estos son algunos de los datos que tenemos sobre las personas que cuidan a pacientes, acá especialmente con enfermedad de Alzheimer, es que el 85%, es decir, altísimo, refieren que tienen altísimos niveles de estrés. En general son mujeres, sobrepasan los 50, el 60% de las cuidadoras son hijas y el 30% son cónyuges, acerca del 50%, es decir, la mitad, no recibe ayuda de nadie y solo un 10%, bueno, actualmente supongo que es un poco más, recibe ayuda formal. Y como les decía, cuando se recibe el diagnóstico probable de enfermedad de Alzheimer o otras demencias, eh, la familia, los cuidadores, el cuidador, puede responder de dos maneras. La respuesta esperable, funcional y adaptativa es cuando empieza a dar los pasos, que ahora les voy a contar un poquito más de qué se trata, cuando puede adaptarse y seguir adelante, y la respuesta disfuncional o patológica, cuando no logra organizarse en función de esta nueva realidad. ¿Cuáles son las fases esperables de adaptación frente a esta noticia? Lo primero que hay es negación del problema. Dice, no, bueno, justo cuando lo evaluaron estaba sin dormir bien o se había puesto muy nervioso, no debe ser así, vayamos a ver a otros profesionales, debe estar hecha mal la evaluación neurocognitiva. Entonces, siempre o en general, eh, la negación es muy común como mecanismo de defensa, porque sabemos que, a diferencia de otras patologías, en la demencia no existen milagros. Ustedes podrán escuchar que hay milagros con respecto a patologías oncológicas, pero no han escuchado nunca un milagro a nivel de demencias. Entonces también es muy fuerte para el psiquismo de las familias, el impacto que tiene, más allá de que se empieza a sospechar hace tiempo, ¿no? En general, nadie es de un día para el otro y las familias, si bien se van haciendo la tonta de que no, papá no puede decir bien la hora, ya no puede usar bien el teléfono, pero al momento de que se le dice la noticia, es muy común que se tienda a negar o a minimizar la situación. La segunda parte es la búsqueda de información con respecto a lo que significa esta enfermedad, y pregunto a uno y pregunto a otro, y por ahí van a otros médicos, o bueno, ahora con el uso de las redes, de la inteligencia artificial, también empiezan a poder conectarse con esta realidad de una manera diferente y empiezan a surgir los sentimientos lógicos en relación a lo que es este diagnóstico. Y la tercera fase es la reorganización. Empieza a haber una sensación, perdón, de control, empieza a integrarse, a amalgamarse a la realidad el hecho de que haya un paciente con una demencia dentro de la familia, ¿sí? Entonces, eh, uno aprende a vivir con esta realidad. Y por último, estamos frente a lo que llamamos la resolución, cuando hay mayor control y mayor capacidad de cuidar, y es decir, de estar adaptado, ¿sí? Ya se acomodó,
a esa situación y puede responder adecuadamente. Entonces, la tarea de cuidar es una tarea con un gran impacto emocional por varias razones. La responsabilidad con la que conlleva, ¿sí? Y la frustración es altísima porque haga lo que haga, jamás va a alcanzar. Nada de lo que yo haga es suficiente, porque nada va a revertir. Entonces, ¿por qué decimos que es un impacto emocional muy grande para los que están escuchando que son familiares sí, también para los profesionales? Porque esa persona que hoy empiezo a ver en este declive fue un referente para mí. Entonces, siempre decimos que tener a alguien con demencia en nuestra familia es como tener un niñito, ¿no? Según los estadios, en estadios más avanzados, tener un niñito donde hay que cuidarlo permanentemente, que no haga esto, que no haga aquello, que no agarre esto, dejar los venenos afuera, lo cortopunzante en las llaves y demás. La diferencia es que el niñito, con los años, va a crecer y va a entender que esas cosas no se pueden hacer y les va a empezar a cambiar. Suponemos que esto va a ser de esta manera. Sin embargo, la diferencia abismal con este caso es que acá es diametralmente opuesto. Cada vez las cosas van a ir empeorando. Pero además, a esa persona que yo tengo que cuidar, que no ingiera cosas que no pueda, o que no se corte, o que no se escape, o ponerlo a resguardo de cualquier peligro, esa persona fue un referente emocional e intelectual para mí. Por eso, ya desde el vamos es eh, de tantísimo impacto emocional. Entonces, todo esto hace que sea eh, una situación altísimamente estresante. La capacidad que tengan las personas en sus recursos físicos, psíquicos, por supuesto las redes familiares, de amigos, económicos, van a determinar qué tipo o qué nivel de distrés va a presentar. Entonces, podemos decir, y en función de lo poquito que vengo diciendo, que si nos ocupamos de los cuidadores de entrada, estamos haciendo lo que llamamos prevención primaria. ¿Qué significa esto? Que estamos evitando que una persona enferme. En algunos lugares del mundo, cuando se da el diagnóstico de alguna demencia, en ese mismo momento, el cuidador, el familiar, que va a ser el cuidador principal, entra en programas para hacer esto que yo les digo, ser cuidado, ser tratado, ser eh, guiado en este proceso de, de cuidar el arte difícil, de cuidar un paciente con demencia para no enfermar en el futuro. Y como yo siempre le digo a mis pacientes, ¿no? Esto se trata de aprender a vivir con esta realidad. Porque eh, hay un lema muy común, muy, sí, frecuente, que es para poder cuidar hay que cuidarse. Yo no estoy tan de acuerdo con ese lema, eh, porque uno se tiene que cuidar, porque se tiene que cuidar para uno. Lo más importante que uno tiene que tener es siempre uno, ¿sí? Porque si no parece que estamos dejando a uno mismo de lado. Y yo siempre le digo a mis pacientes cuidadores que la vida de ellos es tan importante como la del paciente y que no es un borrador que después van a tener la oportunidad de poder vivirla diferente. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con esta realidad tan dolorosa, tan altamente estresante, pero que se puede, ¿sí? Que por ahí uno al principio o cuando está muy cansado, agotado, porque igual se pasa por muchos estadios, uno cree que no es posible, pero siempre está la manera de poder buscar la manera para aprender a vivir con esta situación. Bueno, lo que les decía antes, los cuidadores los vemos en prevención primaria, evitamos que
los pacientes, los familiares no se conviertan en pacientes, pero generalmente lo que me toca a mí es que en el consultorio o en el hospital lo que nos llegan son ya familiares, lo que decimos quemados, ¿sí? Con el síndrome de burnout, que en un ratito les voy a contar de qué se trata. Entonces, a lo que apuntamos nosotros desde Alzheimer Argentina y con todas estas charlas que damos permanentemente en relación a la enfermedad, yo puntualmente me gusta dar este tema porque me parece que es fundamental para que ustedes piensen en ustedes, ¿sí? Porque toma tanto protagonismo el paciente con demencia, que es lógico, que tampoco queda espacio, ni tiempo ni ganas de pensar en uno mismo. Hasta, si es así, que enferman por algo. Entonces, también es muy común en escuchar, no, bueno, vos te tenés que cuidar porque si te enfermas, ¿quién va a cuidar? No, vos te tenés que cuidar porque vos tenés que vivir y te tocó vivir en esta etapa de tu vida con esta realidad. Y vamos a trabajar para que vos puedas aprender a esto. Em, ¿Cómo surgen los pacientes para nosotros desde lo interdisciplinario? Bueno, en las entrevistas de los neurocognitivos, generalmente la primera entrevista está el cuidador principal, el familiar. Generalmente es el cuidador principal, ¿no? Y ahí ya pesquisamos el estado en el que está o la relación que tiene el paciente. Muchas veces nos podemos dar cuenta por su estado, por el simple hecho de poder verlos en qué estado se encuentran. Pero también nosotros en la evaluación neurocognitiva, más adelante lo puse, tenemos un cuestionario que se llama la evaluación neuropsiquiátrica, cuyo último apartado eh, pregunta sobre cada una de las sintomatologías, que es preguntada, por ejemplo, si el paciente tiene delirio, pregunta qué grado de estrés a usted le genera que el paciente tenga este síntoma. Entonces, desde ahí también, a la hora de evaluar la evaluación neurocognitiva, que va a estar este cuestionario neuropsiquiátrico, vamos a poder pesquisar si esta persona está en riesgo o si ya está con un cuadro de quemazón. De los pacientes internados también. A ver, quienes hemos trabajado en geriátricos, también uno puede pesquisar ahí, si ya no bien no cuidan, pero vienen, quedaron quemados, son esas personas que están todos los días, todo el día en la institución con el paciente, inclusive cuidando y asistiendo cuando aún no es necesario. ¿Mm? Entonces, que es un tipo de personalidad que más adelante también les voy a contar, eh, que es, bueno, lo podemos detectar. De estos espacios también muchas veces me pasa que me preguntan, bueno, yo creo que estoy en condiciones, necesitaría o quisiera, y por suerte en el último tiempo, eh, cada vez más aparece la cuestión de querer hacer prevención primaria. Yo quiero aprender a vivir con esto sin enfermar. Y por última, por motus propios, ¿no? Que la persona se entera que hay profesionales que nos dedicamos, que nos especializamos en este tema y que buscan ayuda. Y esto es lo que le venía diciendo, que es un poco lo que queremos evitar, que se llama el síndrome de burnout o del cuidador quemado, que está causado por un estrés crónico, por el batallar continuo de la enfermedad con tareas monótonas y repetitivas. Uno de los signos más frecuentes es la sensación de falta de control. La persona, el cuidador principal, el que está ahí con el paciente a través de los años, porque no olvidemos que en general y en promedio, desde que, por ejemplo, la demencia de Alzheimer se diagnostica hasta el final de la vida, pueden pasar aproximadamente 13 años. O sea, con lo cual son 13 años que ese cuidador va a estar cuidando con esta patología a veces tan imposible de soportar sin enfermar
tantos años y que es 24/7 en algunos casos. Los signos más y síntomas más frecuentes, sentimientos negativos hacia el paciente, que esto lo trabajamos, le explicamos, siente mucha culpa, ¿sí? Es común que el familiar dice, porque no sé, a veces tengo ganas de que se muera, pero me da, entonces le explicamos que es normal, porque ve que es la última salida. Muchos tienen la idea de suicidio, la fantasía de suicidio y homicidio, y lo cuentan con muchísimo culpa y horror. Si vos podés creer que a mí a veces, porque, o sea, no es que yo quiero que él no esté para yo vivir, yo creo que este calvario se termine. Y le explicamos, ¿no? Que esto no es porque sea ni un suicida ni un homicida, sino porque considera que es la única manera de terminar con este sufrimiento. Bueno, angustia, depresión, irritabilidad, agotamiento, un montón de otras patologías, sí, de otras patologías. Entonces, ¿qué es el burnout? Es el profundo desgaste emocional físico que experimenta la persona que convive y cuida a un enfermo incurable, tal como la enfermedad de Alzheimer. En general, es la forma solitaria por mucho tiempo y con estrategias pasivas e inadecuadas de resolución de problemas. Es un síndrome, estas actoras hablan que es un síndrome tridimensional, que está compuesto por el agotamiento emocional, la falta de energía, se agotan los recursos, la persona no da más, entra como en una astenia, como en un desgano. Eh, la despersonalización, que es que empiezan a tener eh, a no tener empatía, a tener sentimientos negativos, a desconocer las necesidades de los otros, fundamentalmente del paciente, y esto conlleva el aislamiento. Y por supuesto que se alejan de todo lo que tiene que ver con la realización personal. eh, y todo lo que tiene que ver con el placer, con lo cual los sentimientos de inadaptación van a aumentar, la autoestima se va a disminuir, depresión y muchas veces ideas de muerte o de suicidio. ¿Cuáles son los factores que hacen a la sobrecarga de los cuidadores? Bueno, en relación al enfermo, cuando la demencia ya es profunda o intensa, cuando tiene ya muchos años desde el diagnóstico, cuando hay productividad psicótica, alucinaciones, delirio, confusión, agresividad, agitación y negativismo. El síndrome de Sundowning, que es este síndrome que a la hora del atardecer los pacientes empiezan a ponerse más inquietos, como los niños y la fiebre, que a la hora de las brujas le llaman, es el síndrome de Sundowning. Cuando hay incontinencias, vómitos y escaras, y cuando la cronobiología está alterada, es decir, cuando los pacientes empiezan a deambular de noche y de día necesitan dormir, y por supuesto cuando hay múltiples dolencias médicas. Porque no nos olvidemos que las edades de lo que hablamos y quiénes son quienes cuidan, y como muchas son mujeres que tienen que cuidar a hombres, y las edades y además la estructura corpórea muchas veces a veces hacen esfuerzos y logran cosas que uno los ve con un cuerpito tan chiquito que mueven a un familiar por ahí con el doble de la estructura física. Si bien mover a pacientes con estas características a veces tiene más que ver con saber hacerlo y con estrategias que con fuerza, pero bueno, estas personas no están formadas. Eh, ¿Y qué factores hacen a la sobrecarga en relación a los cuidadores? Por supuesto, y lo principal, y ahí es donde vamos a trabajar los psicólogos, es la subjetividad o interpretación idiosincrática que hacen de esta situación. Cuando hay mala salud física previa al diagnóstico, es decir, cuando la persona ya venía con un cuadro de depresión o de trastorno de personalidad, cuando el cuidador no tiene pareja, no tiene amigos íntimos, cuando ya es mayor o anciano,
Cuando el cuidar es la actividad principal, cuando no viven con nadie, están solos en el domicilio, que es, como ustedes, lo que les decía antes, como tener un niñito de 2 o 3 años si uno se quiere ir al baño, quiere ir a hacer una compra o quiere bañarse simplemente, ¿quién me lo mira, no? Pero cuando hay un niñito es un tiempo y en este caso sabemos que son muchos, muchos años. Cuando hay nivel económico bajo, es una realidad y yo siempre digo que la posibilidad de haber trabajado tanto en hospitales públicos con esta temática y actualmente trabajarlo en mi consultorio de forma privada hace que las poblaciones con las que trabajo sean absolutamente diferentes, ¿no? Y esto no significa que, que no lo padezcan, pero sí hay, por supuesto, temas que no tienen en cuenta que por ahí los del hospital público lo tienen que tener, como por ejemplo conseguir un turno de un hospital. Tienen que estar a las 5 de la mañana, pero para eso, si no tienen a otra persona que cuiden al paciente, tienen que traer al paciente que vienen en tren, en 1 o 2 trenes, ¿sí? Para llegar a las 5 de la mañana, con lo cual, claramente, pasa a ser un factor eh, que hace muchísimo más a la sobrecarga, ni hablar la compra de medicamentos, de comida, y etcétera, ¿sí? Cuando hay ausencia de apoyos sociosanitarios inmediatos, no hay médico de cabecera, que en general, bueno, si en el caso que tengan PAMI esto no ocurre, pero hay mucha gente que ni siquiera tiene PAMI o no tiene otras obras sociales. Y otra de las cosas que también hacen mucho a la sobrecarga es lo que tiene que ver con el desconocimiento de la enfermedad y el manejo práctico, ¿sí? Por ejemplo, eh, a veces viene y me dice, ¿podés creer que ahora mi marido piensa que yo le estoy robando? Entonces le explicamos que eso son ideas deliroides, delirantes, ideas de perjuicio, que en ese momento él no está siendo él, que él en su situación normal jamás pensaría eso, y lo tiene que entender como parte de la enfermedad, esto de la productividad psicótica, que es el delirio, pero también hasta que, si hay personas que no saben que esto puede ocurrir, la gente generalmente asocia con que va a decir pavadas o que se va a poner agresivo y a veces ni siquiera ocurre ninguna de estas dos cosas. Pero cuando aparece esto que vos me estás robando o vos me estás engañando, ahora se le metió que yo tengo otro tipo. ¿Cómo yo a esta edad voy a querer y con todo lo que tengo con él? Entonces es hacerles entender que esto no lo único que lo podemos entender desde la razón es que es un signo más del cuadro médico y psiquiátrico que está presentando su marido en este caso, ¿no? Y el manejo práctico, hay un montón de cosas que el familiar puede hacerse más fácil, el cuidador puede hacerse más fácil el manejo práctico del diario vivir. Por ejemplo, si el paciente todavía elige su ropa, su guardarropas, es poner todas las cosas que sean combinables para no estar atento o que tengan cosas con velcro para poder atarse las zapatillas o cosas que no tengan, que no requieran botones. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden aprender para que el diario vivir sea más llevadero. El 70% de los familiares cuidadores primarios de un paciente con demencia tienen peor salud que el resto de los familiares, y corren riesgo de sufrir mayor incidencia de problemas orgánicos y fisiológicos, tales como estos, los osteomusculares y dolores asociados, cardiovasculares, gastrointestinales, etcétera, etcétera. Sin embargo, no suelen acudir a consultas médicas, aún reconociendo que tienen estos trastornos. ¿Y por qué?
por esto que les decía hace un ratito, ¿no? Están cansados, no doy más, no hay lugar, yo no tengo con quién dejarlo. Si lo llevo a la sala de espera es un lío porque tiene que entrar conmigo y empieza a preguntar y empieza a hablar y estoy. Entonces mejor no voy. Eh, Realizan menos conductas de cuidado de la propia salud, tales como no dormir lo suficiente, alimentarse en forma inadecuada, realizar escasos ejercicios físicos, abusar del tabaco, del alcohol, no vacunarse, automedicarse, incumplimientos médicos, etcétera. Sin embargo, en general, lo que vemos, y esto también tiene que ver con algún tipo de personalidades, es que el paciente sí tiene todos los cuidados y todos los medicamentos todo el día, pero ellos no tienen nada porque ya no tienen ni fuerza, ni ganas, ni espacio. Van cuando ya están en un estado que es casi calamitoso. Alteraciones en la salud, bueno, problemas psicosomáticos, ansiedad, insomnio, depresión, fatiga crónica, empiezan con hipocondría o ideas obsesivas, que después les voy a contar por qué, ideación paranoide, angustias, algunos cuidadores llegan al pánico, que esto que les decía antes de idea suicida, muchos tienen alteraciones neurocognitivas dicen, bueno, esto que el Alzheimer es contagioso, ¿no? Es decir, bueno, por eso mi abuelo tenía Alzheimer y de repente mi abuela tenía también Alzheimer o alguna demencia. Y la explicación de esto es que el estrés gatilla lo que uno tiene. Pues es una puerta, abre más fácil la puerta de entrada a lo que uno ya tiene en su genética. Entonces, si está con algo en su carga genética, este estresor que es eh, crónico, ¿sí? Ya cada vez sabemos más que el estrés crónico, que es la gotita, genera mucha más disonancia y problemas que el estrés agudo, ¿sí? Que empieza y se termina. Entonces, también a lo largo de tantísimos años he visto cómo el familiar cuidador se va antes que el paciente. ¿No? Por esto bueno, a veces porque tiene que ser así, ¿no? Pero a veces creo que es acelerado en función de no poder amalgamar esta realidad, esta triste realidad con el diario vivir de uno. Eh, y hace un ratito le decía que aparecen ideas obsesivas, y esto tiene que ver un poco con que hay modificación de rasgo de la personalidad. Miren lo que les estoy diciendo, ¿no? Del cuidador de muchos años o de algunos años de las tareas monótonas y repetitivas, empiezan a haber modificación de rasgo de la personalidad. Se sienten, en algunos casos, refieren que se sienten inundados y desbordados por el problema, están sobreimplicados emocionalmente con el enfermo, se centran obsesivamente, todo el día están pensando en el paciente. A veces no sé si han tenido por ahí esta experiencia ustedes mismos o con algún familiar o algún paciente eh, que están en algún lugar y dicen, bueno, no, lo voy a llamar a ver qué está haciendo o no puedo dejar de pensar a ver qué está haciendo. eh, bueno, me voy rápido porque me tengo que ir a ver a tal, pero sí, pero lo dejaste con fulanita. Sí, sí, pero como yo no lo cuida nadie, él quiere estar conmigo. O el estar tan pendiente en las entrevistas, vemos como el cuidador está todo el tiempo mirando. Me ha pasado de que algún cuidador en la entrevista de la evaluación neurocognitiva sacara un peine y lo peinara porque estaba prolijo para la entrevista o le saca un poco de agua para que tome agua, y por ahí el paciente ni siquiera le pide, o le saca el pañuelo y le seca, eh, y esto no en estadios avanzados donde el paciente no puede pedir, esto lo veo en esto de estar tan obsesivamente centrado. Mm. Y esto, lo que les decía, está tan obsesivamente centrado en estas cosas que hace que empiece a darle demasiada importancia a detalles
diarios nimios sin relevancia. Por ejemplo, que las hornallas estén bien pulidas o los picaportes estén bien pulidos o los zócalos estén bien limpios. Esto tiene que ver con ideas obsesivas, ¿sí? Obsesivamente empiezan a mirar, que yo creo que tiene, por un lado, la situación de poder aliviar y pienso en otra cosa. Mientras pienso si está bien pulido el bronce, no pienso en esta realidad. Eh, También nota que están más irritables que de costumbre y con hostilidad hacia el paciente u otras personas, lo cual después, si esto no es un rasgo común en sus personas, generalmente les da mucha culpa, desconocimiento, los angustia más, a todo lo que ya vienen angustiados empiezan a angustiarse cada vez más porque ellos ya no se reconocen quiénes son, comienzan actos rutinarios, repetitivos, exceso de limpieza, con esto que tiene que ver con lo obsesivo, y esto es lo que les venía diciendo, que hay como la sensación de un cambio de identidad. O sea, me está pasando estas 7 plagas de Egipto y ahora yo encima empiezo a sentir que no soy yo, que yo me perdí. Y muchas veces lo que vemos, y estas son las personas por ahí que están en mayor eh, peligro de caer en un cuadro de burnout, son las personas codependientes, que es un vínculo particular que un miembro padece una enfermedad y otro ocupa, perdón, el rol de rescatador, pero enfermando por ello, ¿sí? Cuando está sobre involucrado con el paciente. Es, hay muchísimas definiciones, ¿sí? Traje algunas para que puedan entender esta personalidad y seguramente muchos de ustedes se van a sentir reflejados, ¿no? Con cualquier padecimiento o disfunción que va asociado o es el resultante de focalizar el interés propio de las necesidades y conductas de otros. Una persona codependiente es aquella que ha permitido que la conducta de otra le afecte y esté obsesionada con controlar la conducta de esta persona. Y querer controlar la conducta de una persona con enfermedades de tipo demencia es pegarle sí o sí a la frustración. Los correspondientes se sobreinvolucran con el enfermo y van desarrollando una hipertolerancia al sufrimiento emocional que los hace capaces de soportar situaciones dolorosas por periodos prolongados de otras personas que no toleran. Siempre me acuerdo de una cuidadora que creo que la había mordido un perro, ¿no? Y no, no era un perro, porque no tenía, obviamente tenía peligro de, se había cortado con algo, pero era una cosa que cuando vino a consulta con el paciente, era como que uno lo veía todo abierto y decía, pero escúchame, eso te lo tienen que ver. No, no, yo me lo cubro porque no tengo tiempo. Estábamos en el hospital, con lo cual podía ir a la guardia, ¿no? Y eso hacía varios días que lo tenía. Que uno lo miraba y decía, no, es imposible que esto no te duela y que te estés bancando. Por eso es la hipertolerancia al sufrimiento físico y también emocional. Las características ponen en riesgo eh, esto es que los que les falla son los mecanismos de autoprotección. No tienen alarmas claras que le dicen, mirá que te estás por infartar, mirá que ya si vos no dormís, no comés, no te nutrís bien, no haces actividad física y el cuerpo te está hablando, no lo escuchan, no lo escuchan hasta que no pueden más o cuando se les impone esto. Entonces, los codependientes tienen un autoconcepto negativo, bajo autoestima, entonces cuidar, convertirse en el cuidador. Bueno, yo estoy haciendo un bien, entonces, ay, mira ella, cómo se dedica al padre, dedicó su vida a cuidar a la madre, al padre, esta chica, mirá, qué ejemplo. La verdad que vos sos un 20. eh, Esto, ¿no? La necesidad imperiosa de aprobación externa, que si uno, a mí cuando me dicen eso, si no, no sabes, ella no quiere ni salir, se queda cuidándolo, yo,
como psicóloga especialista en esto, digo, no, por favor, porque este chico, chica o persona que está haciendo esto es porque claramente tiene una personalidad codependiente que además, por ser codependiente, tiene claramente una mala relación con el placer. En realidad no tiene placer. Y cuando le viene la situación del cuidar, ahí entran en, digamos, como pez en el agua, es decir, ahora yo, bueno, estoy en mi mejor trabajo, que es el de cuidar. Tienen el deseo de complacer a los demás, no tienen, no sé, asertividad, no pueden fijar bien los límites en relación a los otros, o sea, todo es que sí, porque es muy común esto en el sistema de hermanos, que son varios hermanos y uno es, si es, sobre todo si no está casado y no tiene hijos, el que se va a quedar cuidando a los padres y los otros van a mandar órdenes, sobre todo los que viven afuera, órdenes y dinero para cuidar, no, y empiezan a generar todo un patrón de conductas donde ya no piden ni delegan, porque además de ser su tarea principal, donde ahora su autoestima está reforzada por el hecho de cuidar, no lo pueden ni quieren abandonar. Eh, ellos tienen que poder, porque si no pueden, eh, entran como en la sensación de error, de falla, de ineficiencia y muchas veces de amor. Yo si no puedo esto y no hago esto por mi madre, mi padre, mi hermano, mi cónyuge, es que no los amo. Y lo que nosotros tratamos en psicoterapia cognitiva, conductual, cuando trabajamos con este tipo de personas, de cuidadores, que fundamentalmente para evitar que enfermen, pero cuando ya vienen quemados, es con el concepto de resiliencia, que está de moda, pero que es un concepto viejísimo, hace muchísimos años, y es un concepto que viene de la física. Surge de doblar grandes metales sometidos a niveles muy altos de temperatura, que se doblan los metales y que después vuelven a su estado anterior. Y lo que decimos nosotros es que no solo se vuelve a su estado anterior, sino que se vuelve con mayores recursos, ¿sí? En este proceso de haberse doblado, pero haber vuelto al estado anterior, es como que vuelve a mejor estado, porque viene con todo el aprendizaje de haberse doblado y de haber vuelto al estado anterior. Eso es la resiliencia, ¿no? Y es un poco lo que nosotros estamos buscando, no solamente en estos pacientes, sino en todas las personas con las que trabajamos en psicoterapia. Es la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro, a pesar de los acontecimientos desestabilizadores, de condiciones difíciles, de traumas a veces graves, que han podido surgir, seguir desenvolviéndose y viviendo. El trauma lo que hace es desarrolla o saca a la luz los recursos latentes e insospechados. Entonces, a veces tratamos de mostrarle a la persona la capacidad resiliente o que la despierte más que mostrar. O sea, nosotros ayudamos a que esa persona despierte o genere esa resiliencia que es el ajuste saludable a la adversidad. Constructo multifactorial, con factores genéticos, familiares y ambientales. Los tres componentes fundamentales es compromiso, reto y control. Este es el cuestionario que yo le decía de la evaluación neurocognitiva, donde en el último apartado, si ahí ven en acompañante, preguntamos las ideas delirantes, por ejemplo, a usted qué grado de 1 al 6 le decimos cuánto es 1 y cuánto es 6, qué grado de estrés le está generando, y así con cada uno de estos síntomas de la evaluación neuropsiquiátrica, como les decía antes, todo lo que tiene que ver con las productividad psicótica, que son los dos primeros puntos, ideación delirantes y alucinaciones, generalmente si las hay es un 5 o un 6, como los problemas del sueño, la cronobiología alterada cuando duermen de día y, bueno, si hay incontinencia y, por supuesto, si hay agresividad.
Entonces, ¿qué tratamos de hacer con los familiares o con los que ya vienen como pacientes porque tienen un diagnóstico de depresión, de ansiedad o cuadro de burnout por estar cuidando? Primero es lo que llamamos la evaluación multiaxial que vemos. Son 5 puntos que vamos a ver cuáles son su patología médica, cuál es tu tipo de personalidad, si tiene, cómo es su vida laboral, social y familiar. Es decir, evaluamos, hacemos una evaluación del contexto de todas las áreas de esta persona. Usamos muchos en las escalas para medir lo que es ansiedad, lo que es depresión. Trabajamos con que acepte la enfermedad del paciente, que esto es fundamental. Parece que es medio tonto decirlo, pero no les puedo explicar lo que muchas veces me cuesta. Muchísimo. Creo que es uno de los puntos que más cuesta empezar a trabajar con los familiares, la aceptación de la patología. ¿Vos podés creer que hoy me dijo esto? Ay, ahora se le metió que entonces es explicarle que todo esto es esperable, ¿sí? También explicarles, porque yo le digo, ¿vos no te acordás? Y yo le digo, bueno, mira, si se te repite, es porque no se acuerda. Entonces, vos no le podés decir, o no está bueno que le digas, ¿no te acordás que fuimos ayer? Porque si te lo está preguntando, diciendo, repitiendo, es que no se acuerda. Si vos le decís, ¿no te acordás? Ya lo estás angustiando. Entonces, es también aceptar. Porque eso no te acordás, es que el familiar no está aceptando que la persona no se acuerda. Aceptar el agotamiento, estrés y pedir ayuda, muchas veces sobre todo lo que tienen que ver con personalidades codependientes, o si son marido, la esposa o el marido, es no, yo no quiero, este, no quiero molestar a los demás, ellos tienen su vida. Entonces yo digo, bueno, sí, tienen su vida, pero también tienen un padre o una madre que están en estas condiciones y que entre todos, si todos ponen algo, es mucho más fácil. Entenderse más que cuestionarse si pasa algo con el paciente, no, bueno, pero ¿cómo puede ser que yo no me di cuenta que estaba con un poco de fiebre y entonces soy un desastre? Entonces, también ahí le decimos, bueno, lo que pasa es que todo no podés todo, o sea, sí se te va a escapar a veces la tortuga si no entendés que todo no podés y que el agotamiento también va a hacer que tengas estas distracciones que en muchos casos pueden ser realmente muy importante, ¿sí? Entonces, eh, bueno, le vamos enseñando un poquito de eso, trabajar sobre lo que son los pensamientos, los sentimientos y las conductas, que es nuestra tarea fundamental de la terapia cognitiva, los sentimientos negativos hacia el paciente, que esto les decía al principio, que es muy común que aparezcan las ideas sí, de asesinato o de fantasía de muerte, empiezan a fantasear con estos. Y nosotros en psicoterapia muchas veces lo preguntamos, lo facilitamos, porque no lo quieren a veces contar. No obstante, no lo quieren contar, pero les da muchísima angustia. Sentimientos de culpa y de deber, no vivir anticipadamente el deterioro, es decir, no, porque cuando él ya no o ella no puede, no, para, ahora, ¿qué podemos planificar? Sí, que es el siguiente punto. ¿Tiene algún tipo de planificación? Cosas del banco, la firma, todas esas cosas sí, pero las cosas del deterioro se van viviendo conforme a que van sucediendo. Desarrollar recursos de afrontamiento, eh, tomar oxígenos, ¿sí? Estos bosques de oxígeno, nadie puede estar 24 horas por 7 y no enfermar, las técnicas de relajación que les enseñamos, trabajar la opcionalizar al paciente de ser necesario, sobre todo cuando esta sociedad de yo lo voy a abandonar, es un depósito de enfermos, ¿no? Y bueno, trabajar con todo lo que sabemos de, a veces no internarlo en un poco los cursos que hemos dado para formar. Y que es muy famoso este cuadrito, cuídese mientras cuida a un ser querido, haga tiempo para el pasatiempo que le guste, acuéstese media hora más temprano, realice una caminata rápida, intente tomar una clase de yoga,
vaya a almorzar con un amigo, únase a un grupo de apoyo, ¿sí? Esto no significa que tenga que estar todo, pero sí sabemos que si de algo de esto pueden hacer, la sobrecarga va a ser bastante más llevadera. Bueno, hemos llegado a tiempo, sí. No sé si me quieren hacer alguna pregunta.